Bienvenidos al primer programa de Periodismo Social GW, un programa creado para ver on demand, o sea, cuando vos puedas. Antes de empezar te comento que Periodismo Social GW es un medio digital con perspectiva en temas sociales. Si bien en lo personal tengo una diplomatura en discapacidad y tengo varios cursos hechos en esta temática, vamos a abarcar todos los temas sociales que correspondan. Salud, educación pública, medio ambiente, jubilados, pero también deportes y talleres que sean inclusivos y abracen el modelo social de la discapacidad. También estamos a disposición de las asociaciones de personas con discapacidad, de las ONGs que trabajan por un bien común y, por supuesto, de los vecinos que no son escuchados por los funcionarios. Pero antes del primer tema te cuento que Periodismo Social no recibe pauta publicitaria ni de Estado municipal, provincial o nacional. Se mantiene gracias a sus auspiciantes. Si vos querés ser parte de ellos, contactate por privado que te comentamos. Y si hablamos de auspiciantes, voy a nombrarte a la Casa de los Quesos en la ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Embutidos, fiambres, quesos, dulce de leche de campo, picadas preparadas en el momento y por encargue. Te comunicás con Cielo, armás tu picada para disfrutar con familia o amigos y te la prepara en un toque. En Instagram, @la casa de los quesos, no te vas a arrepentir. En lo personal hago todas mis compras ahí. Ahora bien, si tenés que cambiar tu colchón o somier porque el tuyo ya tiene mucho uso, te recomiendo Macom, Colchones y Somieres. Se encuentran en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, pero hacen envíos a toda la provincia. Hacé como yo, descansá bien. Contactate con Macom, habla con el señor Alberto que te va a hacer un muy buen precio y te lo envían en menos de 48 horas a tu domicilio. Y antes de empezar con el primer tema, que es la situación actual del colectivo de discapacidad en la República Argentina, te cuento que cuando mi computadora tiene un problemita, llamo a la gente de Dr. T, Servicio Técnico y Mantenimiento. Te solucionan todos los problemas. Mi notebook tiene más de 8 años. Hace poquito se apagó, no podía prender. Hablo con Nico de Dr. T, en un rato me solucionó el problema. Si tenés un inconveniente en tu computadora, en tu notebook, en tu PC, habla con Dr. T que hacen retiro a domicilio sin cargo, pedirles un presupuesto. Y bueno, llegamos al primer tema que vamos a tratar en el primer programa on demand de Periodismo Social. Quienes me vienen siguiendo en las redes saben que desde enero del año pasado, exactamente hace 12 meses, vengo hablando de la situación crítica que está el colectivo en discapacidad. Justamente hace un año se empezó a formular un proyecto de ley que es Emergencia en Discapacidad. El proyecto fue tratado en comisiones, se aprobó, como lo venimos diciendo en varios videos que estuve haciendo durante el 2025, pero para quienes nos ven ahora por primera vez, les cuento. El proyecto de ley de emergencia en discapacidad se aprobó en diputados y en senadores, en ambas cámaras con amplia mayoría. Cuando le llega al gobierno nacional, al Ejecutivo, a Javier Milei no tuvo mejor idea que vetar la ley de emergencia en discapacidad. Al vetarla, la misma debe ir al Congreso de vuelta y ser tratado en ambas cámaras. Lo trató diputados, lo aprobó, quiere decir que le frenó el veto a Milei, lo mismo senadores. Al ocurrir eso, Javier Milei está obligado a promulgarla, quiere decir a ponerla en marcha. ¿Qué hizo Javier Milei? Esperó hasta el último día. La promulgó, pero la suspendió argumentando que él no tenía fondos. Con ello, Javier Milei está desconociendo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional con jerarquía constitucional, donde la propia convención dice que si el Estado Nacional argumenta no tener fondos, tiene que sacarlos de otras áreas. ¿Por qué? Porque el colectivo de discapacidad es un colectivo muy vulnerado que no puede esperar. Y por ende, le recordamos a Javier Milei y a toda la audiencia que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Por ello es que la ley de emergencia en discapacidad no puede esperar más. Pero ¿qué pasaba mientras Javier Milei vetaba la ley de emergencia en discapacidad, mientras el Congreso le frenaba los vetos? Aparecieron los audios de Diego Spagnuolo. ¿Se acuerdan quién es Diego Spagnuolo? Era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, amigo y abogado de Javier Milei. Aparecieron esos audios donde se hablaban de coimas. Coimas donde involucraban, por lo visto se está investigando, a Karina Milei, a Lule Menem.
parecía que el gobierno nacional le pedía una coima a la droguería suizo-argentino para que haya un sobreprecio en la compra de medicamentos y se hablaban del famoso 3%, que después ya se hablaba de un 8%. Se está investigando, la causa sigue en pie, el gobierno nacional está sospechado de corrupción justamente con la compra de medicamentos de uno de los colectivos más vulnerados como es el de discapacidad, mientras paralelamente Javier Milei no quiere poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad. Pareciera, para no decir que es así, que el gobierno nacional está empecinado en vulnerar los derechos de las personas con discapacidad en la República Argentina. Pero la cosa no quedó ahí, porque mientras Javier Milei suspendió la ley de emergencia en discapacidad, hubo un juez de Campana que dio lugar a un amparo colectivo donde dice que no pueden suspender la ley de emergencia en discapacidad argumentando que no hay fondos. O sea, el gobierno nacional tiene que destinar fondos que irían a otra área para discapacidad. Pero la realidad es que hoy, 16 de enero del 2026, la ley no se está aplicando, el valor del nomenclador de los prestadores sigue prácticamente congelado porque los aumentos que hubo desde diciembre del 2023 son ínfimos, nunca acompañaron a la inflación. Después, los prestadores están cobrando a los 90 o 120 días. Los transportistas de las personas con discapacidad están cobrando el litro de nafta a un valor inferior del que está en los surtidores de cualquier estación de servicio. Escuelas especiales, centros de día, hogares están a punto de desaparecer. No tienen cómo cubrir los gastos, tienen deudas. También hay centros de día y escuelas especiales que están vendiendo rifas para mantener y para poder subsistir. La situación es de emergencia y el gobierno sigue mirando para otro lado. Y ahora nos preguntamos cómo arrancó el 2026 en esta temática. Bueno, mientras los argentinos nos preparábamos para despedir el 2025, el gobierno nacional anuncia a través de Manuel Adorni el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, esa agencia que se creó en el 2017 para que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, para que en conjunto con las asociaciones de personas con discapacidad y prestadores se generen políticas públicas que abracen la diversidad y que se le pueda garantizar los derechos a las personas con discapacidad. Bueno, en el medio de toda esta ola de corrupción y de desprestigio, Manuel Adorni acaba de anunciar hace 15 días que se cierra la Agencia Nacional de Discapacidad y que sus funciones pasarían a la órbita del Ministerio de Salud. Con esto de pasar discapacidad al Ministerio de Salud, estamos volviendo al modelo médico hegemónico. El modelo médico era aquel que las personas con discapacidad no eran sujetos de derecho, no eran sujetos con el derecho a trabajar, a ir a una escuela común, a tener esparcimiento, a tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, sino que ese modelo médico lo que buscaba era que a la persona con discapacidad había que curarla para que después sí sea parte activa de la sociedad. Increíblemente, el gobierno de Javier Milei nos está llevando a eso, desconociendo los tratados internacionales como el que mencioné hace un rato, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente no lo sabe. Quiere decir que ese tratado internacional donde se garantizan los derechos de las personas con discapacidad, donde reafirma que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, está dentro de la Constitución Nacional. Por ende, ninguna ordenanza municipal, ninguna ley provincial y ninguna ley nacional creada por el Congreso, y menos aún un decreto presidencial, están por arriba de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esta actitud, donde se lleva la discapacidad al Ministerio de Salud, ya no se va a tener en cuenta el traslado de las personas con discapacidad, el cupo laboral o el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener apoyos para la vida independiente, el apoyo para ir a una escuela común y no tener que ir a una escuela especial. También se deja de lado cualquier política pública para eliminar barreras sociales, barreras cognitivas, barreras físicas, porque al llevarlo al Ministerio de Salud solamente estarían garantizando, o pareciera que estarían garantizando, la cura, los tratamientos médicos, cuando muchas personas con discapacidad no están enfermas. La discapacidad no es una enfermedad, sino que, como dice el modelo social, la discapacidad
en la mayoría de los casos no está en la persona, sino que está en los entornos. Entornos que hay que ir modificando con un modelo universal. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona se traslada con silla de ruedas, mientras que las veredas estén en buen estado y en cada esquina haya una rampa, esa persona prácticamente no tiene discapacidad. Si las personas ciegas tuvieran veredas a nivel con baldosas podotáctiles, esa persona ciega podría trasladarse por una ciudad sin necesidad de que alguien le esté dando una mano. Si en las oficinas públicas o privadas de uso público o en los comercios gastronómicos de indumentaria, en las escuelas, en los hospitales, habría sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, las personas que los requieren ya no tendrían esa barrera. Por todo ello es que desde Periodismo Social le decimos no al cierre del ANDIS. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene que seguir siendo autónoma, tiene que seguir teniendo un presupuesto y tiene que estar conformada en su directorio por personas con discapacidad y con la familia de las personas con discapacidad que abrazan el modelo social. Y si hablamos de inclusión, hablamos de romper barreras y hablamos del modelo social, te voy a dar otra noticia que fue tristísima, que ocurrió el 4 de enero en el país vecino, el Paraguay. Alexander, un chico de 11 años con autismo, se perdió, se ausentó de su casa, no lo encontraban y cuando lo encuentran estaba muerto en un arroyo. Las cámaras de seguridad, según la fiscal que estuvo investigando, dice que se lo vio en la zona al chico desorientado, caminando en punta de pies. Y acá hacemos un llamado a la sociedad. ¿Qué nos pasa cuando vemos a un chico desorientado, con miedo, con ciertas características que nos tienen que llamar la atención? Como por ejemplo, dicen que Alexander caminaba en puntillas de pie. Bueno, si la sociedad tendría capacitación en autismo, si hablaríamos más de autismo, pero no el 2 de abril, que es el Día del Autismo en la Argentina, o no el 1 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, sino los 365 días del año, si habría capacitaciones en autismo en las escuelas, en los hospitales, en la policía, en los bomberos, en los estados municipales, en la sociedad en general, seguramente más de un adulto hubiese visto a este chico, se hubiese dado cuenta que estaba perdido, con miedo, desorientado, seguramente desregulado y por lo menos hubiese llamado a la policía o algún servicio médico o lo hubiese contenido por sus propios medios. Imagínense que a Alexander lo encontraron a 400 metros nada más de donde se había escapado, donde se había ahuyentado y que la fiscal dijo que supone que ese escapismo fue por culpa de la pirotecnia sonora que en el Paraguay, al igual que en la Argentina, se tiró muchísimo. Ojalá que esta noticia nos ayude a reflexionar. Desde Periodismo Social abrazamos a la familia de Alexander, abrazamos a las familias de personas con autismo que luchan, como en la Argentina, día a día por la inclusión, porque se hable más del autismo y que se sepan de las distintas características. Saben que el autismo es un espectro muy amplio y que se necesita de una sociedad involucrada para que estas cosas no pasen más. Ahora bien, llegamos al final de Periodismo Social. Te cuento. Este programa, como los que vamos a venir haciendo, los vamos a subir primero a YouTube, que es nuestro canal oficial, Periodismo Social GW. Pero después vamos a ir subiendo fragmentos del programa a TikTok, a Facebook y a Instagram. Siempre para que te vengas al canal de YouTube, te suscribas a nuestro canal y le pongas like. Antes de irme, vuelvo a agradecer muy rápidamente a nuestros auspiciantes y te invito a vos a ser parte de Periodismo Social. Lo hacemos de forma independiente, periodismo social con espíritu crítico. La Casa de los Quesos en Urdinarrain, ideal para quesos, dulce de leches, embutidos y las mejores picadas. Macom, colchones y somieres en la ciudad de Paraná, pero envían a todo Entre Ríos. Y Doctor T, servicio técnico. Si tenés un problema en tu PC, habla con Nico que te lo van a solucionar. Nos vemos el próximo programa.